Hola a todos. Continuamos con las experiencias misioneras tenidas en Ecuador, pero hoy vamos a hacer un cambio de escena. Ya no estaremos en la zona de campo rural de Playa Prieta, como hemos hablado en las experiencias anteriores, sino que esta vez nos situamos en Chone, que es una pequeña ciudad del norte de Manabí, caracterizada por un clima muy duro, muy caluroso, muy húmedo, y también como característica unas personas como muy acogedoras. Es una cultura muy alegre, muy cercana, que acogen muy bien a los que van de fuera. Nosotras, en cuanto llegamos allí, nos sentimos como en casa, porque realmente las personas, con lo poco que tenían, pues siempre venían a compartir con nosotras, con las misioneras, e intentar que nos sintiésemos pues lo mejor posible entre ellos. Cuando yo llegué en el 2013, una de las primeras experiencias que tuve pues me han marcado, yo creo que para siempre, en toda mi experiencia misionera y en mi relación también con Dios. Llevaba una semana más o menos en Chone cuando vino una catequista a avisarnos de que había un joven en uno de los sectores. Los sectores son como los barrios, y en uno de los sectores más pobres, y que estaba muy enfermo de SIDA y que ya pues estaba en la etapa cercana a la muerte y que pedía prepararse para el bautismo. Fuimos 2 hermanas a visitarle y a ver un poquito la situación y ver cómo organizar la catequesis del bautismo, y nos dio la sensación de que este joven no estaba tan grave, ¿sí? Se llamaba Mario, le vimos en unas condiciones, bueno, pues de enfermedad, pero no de gravedad, y decidimos organizar las catequesis pues como una vez a la semana. Una vez a la semana iríamos, comenzaríamos por lo esencial, ¿verdad? El credo, mandamientos, sacramentos, y pues iríamos de una forma organizada y ordenada, y cuando ya le hubiésemos preparados, pues que pudiera recibir el bautismo. Iniciamos el primer día. Mario no tenía una fe fuerte, él había llevado una vida muy mala, de una sexualidad muy desordenada, consumidor de drogas, entonces de ahí le provenía su enfermedad del SIDA, y quizá estaba deseoso de recibir el bautismo más como algo supersticioso, de decir, bueno, a ver si esto pueda curarme, ¿no? Pero bueno, Dios se sirve de todas las intenciones para luego ir entrando Él con la verdad en el corazón de cada persona. Tuvimos la primera catequesis, muy bien, con Mario. Entonces a la semana siguiente llegamos, continuamos la catequesis. Sí que había dado un bajón, le veíamos peor, pero bueno, todavía pensábamos que podíamos organizar la catequesis de manera semanal. A la siguiente semana volvimos y vimos muy mal a Mario. Sí, el bajón en su salud era considerable, y hablando pues decidimos que tendríamos la catequesis todos los días de la semana para intentar prepararle lo antes posible, ¿no? Así hicimos, lo hablamos con el párroco, le pareció muy bien, y al día siguiente volvimos a la catequesis. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que Mario ya no podía levantarse ni siquiera de la cama. La familia estaba destrozada porque todo se había acelerado mucho y parecía que no iba a durar mucho más. Y nos entró un poco claro, la prisa de decir hay que prepararle cuanto antes, porque Mario pues yo creo que ya va a morir en poquito. Al día siguiente llegamos y ya parecía que estaba todo el mundo preparándose para el funeral. De hecho ya habían comprado la caja, tenía varias hermanas, todos estaban llorando, y bueno, pues pudimos hablarle un poquito. Él ya no podía hablar, no, te escuchaba, miraba, pero no podía hacer ningún movimiento. Entonces volvimos a la parroquia. Bueno, le explicamos a su hermana, mira, si tú ves que empeora y que entra en agonía, pues le puedes bautizar. Le dijimos cómo lo tenía que hacer y fuimos corriendo a la parroquia. Fuimos a hablar con el padre Vicente, que era el párroco en ese momento, y le dijimos que Mario estaba muy mal y que creíamos que era necesario ir hoy mismo a bautizar. El padre de primeras acababa de terminar la misa. La vida del sacerdote allí es agotadora porque es un solo sacerdote
que tiene que cubrir muchísimos sectores, con muchísimas capillas, hay mucha gente en las confesiones, entonces es una vida pastoral muy intensa. Y cuando ya llega al final del día, yo entiendo que están agotados. Entonces, al decirle, padre, yo creo que ya hay que ir a bautizar a Mario, él nos dijo, hermanas, si voy mañana de primera hora de la mañana. Pero le dijimos que creíamos que era necesario ir ese mismo día, que no sabíamos si Mario iba a resistir un día más. Así que el padre nos dijo, bueno, pues déjenme, subo a casa por las cosas y nos vamos. Así que así hicimos, ¿no? El padre preparó todo para el bautismo y le fuimos a acompañar otra hermana, 2 jóvenes del movimiento juvenil, un seminarista que estaba allí con él de pastoral y yo. Y nos fuimos a la casa de Mario. Vamos a situar cómo era la vivienda de Mario. Era una casa de caña muy muy pequeña. Tenía solo dos habitaciones, 2 estancias. Una servía de comedor, cocina y todo lo que sea, y la otra era un cuarto donde estaba Mario. Estaba en una cama muy viejita, muy dañada, y en su cuarto solo cabía la cama de Mario y 2 personas a lo mejor de pie. Así que los que fuimos, además nos llevamos la imagen de la Virgen, sí, no sé por qué la cogimos, supongo que fue un movimiento que hizo nuestra madre de querer ir ella también junto a su hijo y que la pudiese ver, o viendo la imagen a él le ayudase a pensar en el cielo. Así que cuando llegamos solo pudimos pasar al cuarto el padre, la otra hermana, la hermana Ruth y yo con la imagen de la Virgen. Los demás pues vieron toda la escena desde fuera porque había una ventana muy amplia, muy grande, que desde fuera pues veías todo lo que estaba ocurriendo y escuchabas lo que estaba ocurriendo en el interior, ya que allí pues tampoco había cristal en las ventanas ni nada. Cuando el padre llegó, lo primero que hizo fue acercarse a Mario y le dijo, Mario, que soy el sacerdote. Y Mario abrió los ojos casi con ansias de lo que iba a recibir, ¿no? Y empezamos el rito del bautismo. Tuvo que coger agua todavía me acuerdo, una tarrina de mantequilla, ahí estaba el agua para el bautismo, y empezamos las oraciones, ¿no? Todo con muchísima emoción. El chico ya estaba muy mal, la familia estaba viviendo todo desde la puerta, pues con muchísimo sufrimiento, ¿no? Pero según iban desarrollándose las oraciones, como que el ambiente iba cambiando, ¿no? Porque sí te dabas cuenta de que el cielo se estaba haciendo presente allí. Entonces Mario recibió el bautismo y el sacerdote le miró y le dijo, Mario, ya eres hijo de Dios, ya puedes llamar a Dios papá. En este momento este chico que ya no podía moverse, levantó un poquito la cabeza, levantó las manos y empezó a aplaudir de la alegría. O sea, puso una sonrisa enorme y empezó a aplaudir. Bueno, allí estábamos todos conteniendo las lágrimas con toda la emoción, porque, claro, vimos cómo este chico realmente era ya consciente de lo que era la gracia del bautismo, que era el que ya era hijo de Dios. Y claro, toda esa alegría en medio de su sufrimiento físico, pues inundó toda su persona e inundó todo el ambiente. Entonces todos empezamos a exultar en alegría, al tener una alegría como muy auténtica, muy profunda. El padre también le dio la comunión, le confirmó y le impuso el escapulario. Y era precioso como en el momento de imponerle el escapulario y luego cantar una canción a la Virgen, Mario clavaba su mirada en nuestra madre, ¿no? Él clavaba su mirada en la Virgen y todos nosotros clavábamos nuestra mirada en él y en la Virgen. Entonces fue un momento precioso. Y tanto, no sé, tan fuerte fue la alegría que inundó ese lugar, que la propia familia nos dijo, esperen, esperen, y se marcharon a la tienda a comprar unos zumos, unas Coca-Colas, cositas para picar, para celebrar. Entonces, esa familia que cuando llegamos estaba sufriendo ya la inminente muerte de Mario, de repente en la casa se hizo fiesta. Todos habíamos comprendido realmente la grandeza del bautismo. Había que hacer fiesta porque este hijo muerto
había resucitado, este hijo perdido había sido encontrado. Así que olvidamos por un momento el dolor físico de Mario y la pronta separación de él, y comenzó la alegría de saber que había un alma más pues destinada al cielo, ¿no? Entonces, bueno, pues fue un momento precioso de celebración, y al salir el padre, el sacerdote de la casa, mirando a una de las hermanas de Mario, le dijo: hoy ha entrado la salvación a esta casa. Y luego con el tiempo vimos que así fue, porque no solo fue la salvación para Mario, sino que a partir de ese momento, pues esta hija que estaba viviendo con un chico sin estar casados, a la semana se acercó a la iglesia a pedir prepararse para recibir la comunión, la confirmación y el matrimonio. Así que realmente pues la salvación entró en esa casa. Cuando volvíamos ya de nuevo a nuestra vivienda, las hermanas, pues con toda la emoción de todo lo que habíamos vivido, entramos en la capilla para rezar vísperas. No recuerdo bien las palabras exactas de uno de los salmos, pero decía algo así: te pedí vida y me la diste sin término, algo similar. Era como reflejaba mucho lo que acabábamos de vivir. Mario quería la vida, había pedido al Señor vivir, él había pedido el bautismo con la intención de recibir vida física, vida material, y el Señor le dio una vida sin término, porque pues con el bautismo el Señor le estaba otorgando la vida eterna. Entonces era como: yo pido algo al Señor y el Señor me da con creces, me da muchísimo más. Ya nos fuimos a acostar. Yo reconozco que en mi corazón estaba el deseo de que el Señor se llevase ya a Mario cuanto antes, puesto que se había recibido la gracia del bautismo. En ese momento su alma estaba totalmente preparada para ese encuentro con Dios. Al día siguiente recibimos una llamada y nos dicen: hermanas, que Mario acaba de morir. Pues todas las hermanas nos pusimos a aplaudir, llenas de alegría. Claro, cualquiera que lo vea desde fuera dice: qué barbaridad, ¿no? Acaba de morirse un joven de unos 23 años, 24 años, y estas hermanas están locas de alegría, con una felicidad inmensa ante esa muerte. Pero claro, cuando uno sabe que estamos aquí de paso, cuando sabe que lo que nos espera es el cielo o el infierno, y te das cuenta de que Dios con su misericordia ha arrebatado un alma que iba pues camino al infierno. Este chico vivía en una vida de pecado muy fuerte, muy asentado en ese pecado. Entonces, cuando ves que Dios arrebata ese alma a Satanás y la pone en condiciones de un encuentro inminente con él, de un encuentro pues lleno de amor con él, el corazón pues sí se llena de alegría. La tristeza ya no tiene lugar ahí. Y esto para mí siempre ha sido como una llamada a ser consciente de la misericordia inmensa del Señor. O sea, qué misericordia, que actúa con muchas almas, pues como hizo también con el ladrón que estaba junto a él en la cruz, que le dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y ese ladrón pues le roba el corazón al Señor, y en un instante el Señor le concede el cielo. Pues yo creo que Mario es así, es como otro ladrón que su miseria pues robó la misericordia del Señor, entre comillas, ¿sí? Y el Señor le prometió el cielo. Así que pues que esto nos haga ver la inmensidad del amor de Dios, de su misericordia, y que nunca desesperemos cuando veamos un alma que nos parece que está perdida, porque para Dios no hay almas perdidas, ¿sí? Él está deseoso de hacer todo para alcanzar cada una de las almas. Pues alegrémonos en la misericordia de Dios y hasta la próxima. Dios les bendiga.